Bien, ya se está grabando. Bien, teniendo su autorización, si alguien tuviera algún inconveniente, en algún momento podemos parar la grabación, ¿vale? Bien, entonces, bueno, pues bueno, vamos a ver, les voy a explicar lo que es el proceso psicodiagnóstico en complemento del texto que nosotros estamos revisando sobre evaluación clínica. Estamos hablando precisamente de cuáles son los elementos que habría que considerar a nivel técnico y ético para realizar este proceso psicodiagnóstico. Bien, vamos a ver. Algo importante es que tenemos que tener en cuenta es que para elaborar un proceso psicodiagnóstico tendríamos que considerar estas dimensiones. Tenemos a manera de círculos concéntricos, ¿no? Aquí, a nuestro primer protagonista, que es el sujeto. Nosotros ya hablamos en otro momento de la noción de sujeto, quién es este sujeto histórico, este sujeto biopsicosocial que llega a consulta. Pero en este primer momento se contacta con el profesional de la psicología, psicólogo o psicóloga, que va a aplicar ciertos instrumentos, que va a aplicar, dependiendo su enfoque, y ahorita lo vamos a revisar, ciertos instrumentos o técnicas de valoración. Todo esto es la interacción de estos tres, el sujeto, el profesional y las pruebas y los instrumentos, generan el campo que le llamamos evaluación psicológica, ¿sí? Generan este campo. Cuando solamente está el sujeto no hay evaluación, cuando solamente está el profesional no lo hay y cuando solamente están los instrumentos no lo hay. Si falta alguno de ellos, no hablaríamos de evaluación psicológica. Podemos hacer otra cosa, pero no es evaluación psicológica, ¿ok? Esta evaluación va a estar en relación o va a estar atravesada por un contexto. Un contexto que va a ser institucional, el cual puede ser oficial o no oficial, que puede ser en el mundo particular o en la práctica particular y privada, ¿no? Eso va a dimensionar, o va, mejor dicho, a direccionar cómo esa evaluación psicológica cumple con ciertos protocolos, eh, con ciertas prácticas o con ciertos procesos, ¿no? Dependiendo de lo institucional y dependiendo del contexto en el cual se inscribe. Y por otro lado, esta institución, esta evaluación, esta institución o este contexto se inscribe en algo más amplio que sería un ámbito clínico, en un ámbito educativo, en un ámbito jurídico o en un ámbito comunitario. Dependiendo del ámbito en el que estamos, la misma evaluación psicológica que se da en una institución o en un contexto, dependiendo del ámbito, va a cambiar. Nosotros aquí nos vamos a centrar en lo que implica el ámbito clínico. Pero, por ejemplo, las mismas personas con los mismos instrumentos en la misma institución, vamos a poner una escuela, pueden desarrollar una evaluación clínica o una evaluación educativa. ¿Sí? Por eso es importante tener este mapa, digamos, me gusta mucho porque es muy representativo. Estos mismos sujetos en un consultorio particular haciendo una evaluación jurídica pueden determinar la realización de un peritaje, por ejemplo, ¿no? Y no tiene nada que ver con los otros dos que habíamos mencionado. Entonces, primero partimos de que estos elementos nos permitirían encuadrar y determinar cómo se da la evaluación psicológica. ¿Qué implica del profesional de la psicología, el psicólogo o la psicóloga? Bueno, primero, pues de nosotros como profesionales nos va a implicar una formación teórica y técnica específica relacionada al campo en el que estamos trabajando, ¿no? No podemos generalizar una técnica así como así, ¿no? Tendríamos que ver cómo se aplica en este campo. Por ejemplo, dice, tenemos que tener conocimiento de cómo se aplica cada instrumento y cómo se interpreta para poder justamente dar una buena respuesta al motivo de la evaluación. Por otro lado, tendríamos que hay que considerar los valores o los elementos culturales, ya mencionábamos del contexto, que están implicados en la evaluación. Y por último, un marco conceptual que permita conocer sobre las teorías que hablan sobre el desarrollo, la cognición, la conducta, la psicodinámica, teoría de los sistemas y sociales, etcétera. ¿Vale? Esto nos permitiría sentir que estamos capacitados para iniciar un proceso de
evaluación. ¿Cuáles son, nosotros que hablamos de variables, ¿no? Las que tendríamos que considerar? Aquí decimos, hay algunas que pueden ser fijas, que no van a variar, y algunas que pueden depender de cada caso. Por ejemplo, el sexo, la edad, la lengua o idioma, la historia de cada sujeto, el motivo de consulta, el contexto, qué tanto es consciente o no de este motivo de consulta como enfermedad. Ya decíamos, cuestionamos la palabra enfermedad, pero así es la idea, la conciencia de enfermedad, etcétera. Y por otro lado, pues bueno, tendríamos que pensar que la persona que asiste a esta evaluación debe tener una actitud colaborativa. Por eso planteamos que sea un ejercicio de libertad y de voluntad, que la persona quiera participar y quiera iniciar un proceso de evaluación. Cuando no es voluntario, esto es complicado. Sabemos que existen modelos como en clínicas de reclusión, ¿no? De rehabilitación, donde los familiares son quienes internan a la persona. Pero esto es otro modelo no psicológico, es un modelo más médico y de otro tipo, ¿sí? En caso de salud mental, o hablamos de salud mental, tiene que haber una solicitud de la persona. Y por otro lado, hablamos de que va a existir la resistencia. ¿Qué entendemos por resistencia? Pues bueno, esta actitud de evasión y de no querer de pronto atenderse, ¿no? Pareciera contradictorio, ¿no? Que si una persona quiere iniciar un proceso, ¿por qué se resiste? Bueno, porque es un mecanismo que justamente se va a presentar en todo proceso de evaluación y todo proceso de intervención. Las personas podemos tener deseos de estar bien, pero al mismo tiempo mucho miedo. Entonces hay que tomar en cuenta que esto va a estar presente siempre. Bien, en el tema de los instrumentos y de las pruebas o de las técnicas que empleemos, tenemos que tener dos tipos de razones para elegirlos. Uno es una razón teórica. Esta razón teórica implica que existe, como sabemos, la psicología tiene una gran gama de paradigmas, de teorías, no es una sola, no es la teoría psicológica, son muchos paradigmas. Y esta diversidad conceptual permite tener un abanico mucho más amplio, ¿sí? Para poder hacer una elección. Sin embargo, el que lo hace tiene que determinar cuál va a ser ese lugar en el que se va a parar para hacer la evaluación. Sí, qué bueno que haya un abanico muy amplio, pero hay que elegir uno que tenga congruencia con lo que vamos a hacer. Posteriormente, tendríamos que esta elección teórica aumentará, digamos, la riqueza al momento de integrar la información. Puede haber riqueza en una amplitud, al decir tenemos como muchos paradigmas, mucha información, pero también cuando elegimos uno, vamos a ganar en profundidad, vamos a ganar una riqueza más profunda del fenómeno, sobre el conocimiento del fenómeno. Por otro lado, en las razones prácticas, tendríamos que a veces sí, yo puedo tener la mejor teoría del mundo, pero si la edad del sujeto, los objetivos de la evaluación, el tiempo con el que contamos, las características con las que se da, etcétera, etcétera, no son las adecuadas, pues no puedo utilizar ese modelo. A mí me gustaría realizar una evaluación que dure 3 meses, pero si yo trabajo en una institución donde solo me dan 6 sesiones para realizar la evaluación, no puedo realizarla desde ese modelo. Tendría yo que hacerlo desde otro lugar. Entonces, lo práctico también tiene mucho que ver. A veces salimos de la licenciatura con una teoría muy congruente con nosotros mismos, pero cuando nos insertamos en las instituciones, nos damos cuenta que tienen procesos y procedimientos delimitados por otras condiciones, como puede ser la infraestructura, como puede ser la misma contratación, como puede ser la cantidad y la demanda de trabajo que hay. Entonces, todo esto son razones prácticas que hay que considerar para emprender una evaluación y la elección de los instrumentos. ¿Cuáles son estos instrumentos? Tal vez no es la primera vez que van a observar esto, pero lo vamos a aterrizar a este contexto, ¿no? Tendríamos primero las técnicas llamadas así, técnicas objetivas. Estas técnicas evalúan o trabajan con estímulos estructurados. ¿Qué quiere decir? Que son pruebas que han sido estandarizadas y que han sido evaluadas por una comunidad científica que da certeza sobre el grado de validez de la prueba, ¿no? Estudian fenómenos comunes, generales, universales,
y parten del establecimiento de normas, ¿no? Esto nos brinda un análisis formal del fenómeno. Por ejemplo, en el caso dice aquí, en el grado de adaptación y de socialización, podríamos determinar cuáles son las pautas expresivas a través de ciertas gráficas, podríamos determinar y hacer un estudio del lenguaje gestual, del tono de voz, de la escritura, de cualquiera de estas conductas o de estos indicadores objetivos. Y por otro lado, este análisis formal nos va a generar resultados estables, estructurados, generalmente cuantitativos, y a eso es lo que le vamos a llamar un resultado objetivo. Por otro lado, tenemos las técnicas proyectivas. Estas técnicas no corresponden, por el contrario, ¿no?, a fenómenos generales, sino a fenómenos propios y particulares de la persona, ¿sí?, siendo más específicos. Estas técnicas, digamos, al contrario, estos trabajan con estímulos ambiguos que permiten justamente a partir de esa ambigüedad conocer aspectos profundos de la personalidad. Y entonces, lo que ganamos con este tipo de pruebas es el análisis del contenido a través de una representación gráfica, a través de un discurso, de un movimiento corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Esto va a conformar los componentes subjetivos, particulares, dinámicos y generalmente cualitativos de la personalidad. Y es a lo que le llamamos subjetivos. ¿Ok? Bien. La evaluación psicológica, entonces, va a partir de lo que conocemos como psicodiagnóstico, que es el estudio de individuos, grupos, instituciones o comunidades en relación con el proceso salud-enfermedad. Habiendo ya analizado estos dos conceptos, pues bueno, los vamos a tomar porque son los correctos, pero obviamente teniendo esta dimensión psicológica, ¿no? Otra postura nos diría que el psicodiagnóstico es el estudio profundo de la personalidad desde un punto de vista clínico. Cualquiera de estas dos definiciones nos hablaría de que es una perspectiva o un proceso que culmina, fíjense, no con un cuadro, ¿no?, sino con el estudio. El psicodiagnóstico es estudiar, no es determinar una conclusión necesariamente, ¿no?, una de conclusión fija, perdón. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Pues a través de lo que conocemos como encuadre. Y el encuadre, así como su nombre lo dice, nos va a permitir enmarcar el trabajo. Nos va a permitir enmarcar y organizar la interacción que tiene el profesional de la psicología con la persona y con las técnicas de evaluación y de intervención. Son las reglas del juego, pero va más allá. El encuadre es la interacción. Vamos a poner énfasis en ese concepto, cómo se da la interacción entre estos elementos. Y en esa interacción van a intervenir, en primer lugar, los valores institucionales, decíamos, en qué contexto, en qué institución se está dando esta evaluación, la ideología, la cultura, qué técnicas estamos empleando, cuál es la razón de existir de estas técnicas. Ya hablábamos del encuadre, los objetivos de la misma evaluación a veces no son clínicos, a veces son más de orden comunitario, ¿no? Aunque detectemos cuestiones clínicas, habría que cumplir con los objetivos de la evaluación. ¿Cuál es el equipo de trabajo que se integra? En ocasiones no trabajamos solos, ¿no? Y decíamos a veces es una labor interdisciplinar con otros profesionales de la salud, y las instalaciones, los que le mencionaba, la infraestructura, ¿no?, que a veces nos puede permitir o no cierto tipo de trabajo. Y en cuanto al ámbito, pues bueno, es en donde se realiza esta evaluación, como el ámbito, el plano más amplio, ¿no? Que decíamos puede ser clínico, educativo, laboral, jurídico, comunitario, o cualquiera que podamos de pronto pensar como una situación en donde el entrevistador y el entrevistado, evaluador y evaluado, interactúan con un fin específico. ¿Ok? Y esto sería todo. Detengo hasta aquí la grabación.